Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del livestream de Business Transformation Consortium, de BT Consortium. Bienvenidos a toda la comunidad de profesionales de la transformación. Y seguimos con la serie de La Voz del CTO, platicando historias sumamente interesantes, sumamente enriquecedoras para todos ustedes que están en la comunidad de profesionales de la transformación, porque vamos aprendiendo de carreras muy exitosas y muy interesantes de nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña y me da mucho gusto y le agradezco Mónica Altamirano. Ella ha recorrido una carrera que nos la va a platicar en un momento. Juega hoy por hoy un rol de Chief Transformation Officer en una aventura súper interesante que le está tocando vivir a Mónica. Me da muchísimo gusto, Mónica, que nos acompañes. En particular, tú sabes que hemos recorrido pues muy juntos este capítulo, ¿no? Entonces ahorita llegaremos a él. Vamos a platicar entonces desde el principio, Mónica, para que te conozcan un poco, que nos platicaras un poco de tu trayectoria, cómo has venido jugando los diferentes papeles en tu carrera y cómo llegas a donde estás el día de hoy. Bienvenida. Okay. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, para empezar, y es importante creo yo mencionarlo, yo soy licenciada en psicología, esa es mi experiencia profesional, sobre eso me gradué. Y por lo tanto yo empecé a trabajar, porque siempre supe que quería trabajar en organizaciones en recursos humanos.
Muy particularmente en la parte, creo que donde todos los que empezamos en recursos humanos empezamos, que es el reclutamiento y selección, que honestamente sí te permite entender y sensibilizarte con las diferentes posiciones que tiene la compañía. Te permite también entender las diferentes personas que llegan a la compañía, y si uno es bastante perspicaz, te permite también entender si esta persona calza o no calza con la cultura de la organización. Entonces, genuinamente creo yo que es una muy buena puerta de entrada. Sobre ese camino empecé a recorrer varios años de mi vida. Posterior a ese, empecé a trabajar en empresas de consultoría. Varios años trabajé en empresas de consultoría que a la vez, siempre en reclutamiento y selección, me permitió entender los diferentes tipos de empresas. Y ahí tengo empresas de servicio, consumo masivo, manufactureras, banca, etc. Entonces, todo eso como que te va abriendo una perspectiva bien grande. Ya cuando me establecí en una empresa, y particularmente en la que estoy actualmente, fue para pasar al área de lo que en ese momento se conocía como gestión de talento. Entonces, el reclutamiento y selección es la primera puerta de la persona en la organización, pero gestión de talento es la responsable de desarrollar a la gente que entra para asegurar que su desarrollo profesional vaya acorde a la estrategia. Por lo menos así lo veíamos en donde yo trabajaba. Entonces, de nuevo, eso me permitió entender cómo se conectaba dentro de una empresa las áreas de performance management, capacitación y desarrollo, gestión del desempeño, incluso no solamente a nivel de la estrategia grande, sino que a nivel operativo, cómo lo gestionas a nivel persona a persona, equipos de trabajo, y cómo eso se relacionaba también con una estrategia que venía en esa época de global. Esa fue, digamos que una de las experiencias, y creo que fue la que me permitió entender a mayor profundidad cómo funcionaba todo el tema de recursos humanos. Ya cuando entré a la empresa en la que estoy actualmente, entré en el área de desarrollo organizacional. Ya tenía bajo mi cargo todas estas áreas que convergen en una sola para asegurar el desarrollo de la organización y alinear a la organización. Y nos manejábamos como un recursos humanos, creería yo, bastante tradicional en su gestión. Sí. Donde es una parte funcional y estás alineándolo a una estrategia natural, porque los procesos de estrategia existen desde hace bastante tiempo atrás. Y estando en esa posición de desarrollo organizacional, es cuando se me permite la oportunidad de entrar y trabajar de forma paralela el rol de CTO, para liderar lo que en ese momento fue el proyecto de la transformación. Ahorita voy a permitir hacer algunas preguntas de ese momento justo, Mónica, pero me gustaría antes regresar a esa trayectoria y que nos compartieras algunas de las habilidades que a ti te han resultado útiles para ver, digamos, recursos humanos no de una forma transaccional, sino de una forma más amplia. Y sé por qué te lo estoy preguntando, porque yo te he observado precisamente cómo tú ves la función, no solamente como la función sí de contratar o reclutar, o de desarrollar, o de organizar, o de compensar, etcétera, todos los procesos funcionales normales y típicos, pues, de la función de recursos humanos, sino justo ahorita nos lo describías, que cómo ves esa parte de la contratación para entender la cultura, para ver el fit cultural, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, algunas de esas habilidades que a ti te funcionaron, vamos a decirlo así, para seguir creciendo en la función de recursos humanos y orientarte hacia la transformación? Mira, yo creo que han sido, personalmente creo, en mi caso, han sido dos claves, y hay otras más, pero han sido dos claves. La primera es entender que al final somos un área de servicio, ya sea recursos humanos o ahora que estoy en transformación, somos un área de servicio. Claro. Entonces, las posiciones funcionales se empoderan de los procesos, y hay que entender que ningún proceso, o sea, ninguna función es dueña de un proceso, sino que la organización es dueña de los procesos. Entonces, esa visión de entender que yo estoy aquí para dar un servicio mayor, que en mi caso la trabajé a profundidad cuando fui consultora,
entender al cliente, entender su necesidad, escucharlo, y que mi éxito depende del éxito de mi otra contraparte, creo que ha sido básico e importante. Coincido. Me ata a la siguiente otra, diría yo, como habilidad que creo tener, que realmente es la escucha. Y hablo de la escucha sin juicio, y la escucha no solamente auditiva, sino que también visual. O sea, el diferente observador que puedes tener, en donde no interviene el ego, en donde no interviene como que mi parcela de poder, sino que entender al otro, escuchar al otro, no solo lo que me está diciendo, sino que su verdadera necesidad. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces, y no pasa a los que han sido consultores, vas donde el cliente te dice que necesita A, B, C y D, pero tú estás viendo claramente que eso no es lo que necesita. Claro, claro. Entonces necesita otra cosa, y lo que nos pasaba era, bueno, mira, aquí le traje el A, B, C y D, pero también le traje esto que yo creo que es lo que usted necesita. Claro, exactamente. Y Y fíjate eso es con la escucha. qué bueno que lo mencionaste, porque yo tenía aquí anotado, por si no lo he mencionado, una que yo observo mucho en ti, que es el tema de esa sensibilidad. Yo le llamo, la anoté aquí como sensibilidad cultural y sensibilidad estratégica. Es decir, que tú, es cierto, tú eres una muy buena escucha. Tú escuchas a las personas, observas la situación, observas el contexto y siempre das como un punto de vista distinto. Y si tú te acuerdas en el foro de acompañamiento entre líderes que tuvimos este mes, donde nos acompañó Salvador Alba, él insiste mucho en eso, precisamente, insiste mucho en que no hay que estar, entre más, digamos, ejecutiva es tu posición, menos debes de estar haciendo, ¿sí? Y más bien tienes que estar, pues, poniendo las condiciones y las circunstancias para que la organización se transforme, precisamente, ¿no? Y una de esas condiciones o una de esas formas de poner las condiciones, precisamente, súper importante para el CTO, es la escucha y esa sensibilidad cultural. Es muy, muy importante lo que comentas. Eso te lleva, Mónica, te lleva precisamente a este punto, ¿no? Al rol de transformación. Te voy a hacer una pregunta que quizá nunca te he hecho, y antes de entrar al rol per se, pero ¿qué pensaste tú cuando la organización te pide que te muevas de desarrollo organizacional a Chief Transformation Officer, ¿no? Una posición nueva, una posición que, bueno, vamos de una vez al final. Es una posición que es responsable de todo y dueño de nada. ¿Qué piensas en esos momentos? ¿Qué pasó por tu mente? Mira, te voy a decir, lo primero que pensé fue, creo que es normal, ¿lo hago o no lo hago? Porque mucha gente, incluso ejecutivos, altos ejecutivos me dijeron, no suelte lo que tiene. O sea, la posición que ustedes le están ofreciendo no existe, es nueva, no vas a tener a nadie, y entonces vas a perder la posibilidad de seguir creciendo en recursos humanos. Pero honestamente, cuando uno entiende el rol de la posición y uno está en recursos humanos con el genuino interés de hacer que la transformación vaya avanzando, porque al final lo hablábamos hace un momento, recursos humanos, para que realmente funcione, debe de asegurar que toda la gente se vaya transformando. Claro. Entonces, cuando te das cuenta de que esta posición te permite cumplir eso mismo, solo que hoy sí con una perspectiva 360 y yo ya no la funcional, yo dije, bueno, o sea, ¿qué hago? ¿Me voy a lo seguro o me voy a lo que me está moviendo y me apasiona? Entonces, evidentemente me fui a lo que me apasiona y no me he arrepentido. Claro. No, y es una jornada y tú lo ves en otros miembros del foro y lo hemos comentado aquí, cada vez la posición es más común, cada vez hay más CTOs. Tú estás en Centroamérica, precisamente hemos tenido ahorita ya varias conversaciones en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador y recientemente en Costa Rica, de empresas que están buscando precisamente cómo estructurar la posición del CTO. Desde Estados Unidos, México, Centroamérica, Argentina, Colombia, cada vez hay más esta necesidad, como por ahí se comentaba, que ya está clara, pero que no tiene nombre.
Y la otra cosa es que los que están jugando este rol, en realidad ha sido un descubrimiento muy interesante. Nos compartía un director general de un CTO que tú conoces muy bien, que también es psicólogo, que también estuvo en La Voz del CTO, nos comentaba su director general, el director general de la organización, nos decía, dice, conforme avance el proceso de transformación, a mí me va quedando más claro la relevancia tan importante que tiene el rol del CTO y lo importante que para mí para mí director general es el rol del CTO, ¿no? Sí. Y yo creo que en tu caso, y ahora sí ya regresando a ya cuando inicias el rol, en tu caso es muy poderoso que tengas, a ver, tiene sus pros y sus cons, ¿no? Es decir, tú vienes con unos capabilities muy poderosos para toda la transformación, digamos, cultural, toda la transformación organizacional, todo ese bagaje que traes, ¿no? Y te enfrentas a otros retos, o sea, un reto que traes de coordinar al grupo directivo en la elaboración estratégica, en el tener un proceso disciplinado de gestión, un proceso disciplinado desde juntas, de comunicación, de procesos. Es toda una aventura nueva, ¿por qué no decirlo, Mónica? ¿Cómo te has enfrentado a esa aventura y qué es lo que pudieras compartirle a la comunidad de ello? Mira, lo que yo tengo claro en este momento, ya después de haber recorrido varios meses en esta ruta, es que esta posición y también haber compartido con otros compañeros que están en este mismo rol, esta posición no hay nada escrito. Claro. Y esa es una gran ventaja, pero también es uno de los principales retos, porque la duda que constantemente probablemente uno tiene, sobre todo muchos de nosotros que queremos ser muy perfeccionistas o avanzar muy rápido, te preguntas si estás bien, si vas bien, o sea, ¿qué le doy de benchmark o qué puedo yo realmente irme para copiar con orgullo o esto ha funcionado? Entonces, el principal reto, y se los digo a la gente que hoy en día forma parte de mi equipo, son dos cosas, les menciono. Uno es que nosotros vamos a tener que lidiar internamente con nuestra propia seguridad como profesionales, Claro. porque la gente nos va a cuestionar si lo que estamos haciendo es correcto, porque la gente probablemente no va a querer hacer un cambio tan rápido. Y segundo, es que nosotros vamos a tener que buscar el reto de nuestro espacio en esta organización. Claro. Lo cual es la gran ventaja también porque podemos crecer, pero nosotros nos hacemos nuestro camino. Entonces, sinceramente creo que o sea, para mí, cómo lo he enfrentado por dicha con compañía de mis compañeros, al principio fue un reto importante. Tú estuviste acompañándome también en ese camino. Pero cuando uno logra trabajar en equipo y uno logra darle el valor a la posición, también se empieza a sentir más seguro. Claro, claro. Y eso genera un feedback de comunicación constante que te permite empezar a generar. Y empiezas a ver como decimos, cuando la rueda se va moviendo, empiezas a ver los primeros logros de ese movimiento de la rueda y pasa ese círculo virtuoso que hemos hablado, Mónica, de confianza y competencia, ¿no? Conforme la competencia va aumentando, la confianza va aumentando y eso hace que la competencia aumente y eso, la competencia desde el punto de vista de competence, ¿no? De la habilidad de dominar el tema, ¿no? Entonces, Sí, ahora te voy a decir una cosa, Miguel, pero creo que también una cualidad que no debemos olvidar ninguno de los CTOs es que esa competencia que me va generando, digamos, más seguridad, tiene que permanecer siempre con la cuota de humildad, porque claro. la transformación siempre, siempre tiene que pensar que hay una forma mejor de hacer las cosas. Claro, claro. Es súper importante lo que dices. Esa cuota de humildad para cuestionar, para mejorar, para cuestionarnos también, Exactamente. para siempre ver, oye, ¿qué nosotros como transformación tenemos que hacer distinto para que esto funcione mejor? Y tú y yo hemos tenido conversaciones en ese sentido, de decir, a ver, déjame primero hago el acknowledge y después vemos qué otros tuviesen que hacer. Pero también me gusta mucho eso de la cuota de humildad para el aprendizaje. Tú sabes que esta jornada, esta ruta es aprender un día sí y el otro también. Es aprender, 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 aprender.
Y por ahí decían, uno de los arquitectos de transformación de BT Consortium, dice que en una jornada de transformación con la TI, con la metodología de transformación empresarial integral, dice que tú vas en años perro. Dice que tú, que tú vas aprendiendo y autotransformándote, lo que a lo mejor te hubiese tomado 7 años, lo haces en un año, ¿no? Es muy Sí, bueno, ¿no? El momentum. sí, sin duda así es. Y fíjate, déjame regresar, decías otra cosa importante, cuando pasabas de la consultoría hacia acá, eh, usamos la metodología, ¿no? La metodología de transformación empresarial integral, pero como bien dijiste, cada caso es distinto, ¿no? Y por eso es bien importante la comunidad de profesionales de la transformación, donde aprendemos entre todos. Una vez en el foro, o en las reuniones entre CTOs, o en los unos a unos que tenemos entre CTOs. Pero es bien importante esto, porque no hay precisamente nada escrito, porque cuando lo vemos escrito y ya pensamos que one size fits all o que tengo que sacarlo de la caja y no pienses, implementa esto, ya no estamos hablando de transformación, ya estamos hablando de un proceso transaccional, ¿no? Ya estamos implementando un sistema para hacer las altas, bajas y cambios de un proceso, ¿no? Entonces, esa es otra conversación. Entonces, rescatas 3 aspectos bien importantes que me gustaría ver cómo los has vivido. Uno es el que no es una ruta definida, número 1. Tienes el menú de opciones con la TEI, tienes el acompañamiento, pero es una ruta que vas descubriendo como CTO con sus retos y sus satisfacciones, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es una ruta de aprendizaje donde yo no sé si tú coincidas conmigo, pero es sumamente relevante la comunidad de profesionales en la transformación, donde como en su momento hubo comunidades de gente de recursos humanos, de desarrollo organizacional, de project management, hoy en BT Consortium lo que estamos haciendo precisamente es esa comunidad de profesionales de la transformación para ver, ¿y tú cómo le hiciste en esto? ¿Qué te funciona o qué no te ha funcionado aquí? ¿Qué nos puedes decir de estos dos temas? ¿Cómo los has vivido, Mónica? Mira, yo sí creo que el tema, o sea, no hay nada escrito y para mí eso creo que los dos se relacionan mucho porque una de mis primeras inseguridades era, bueno, estoy en la mesa ejecutiva, tengo que dar una recomendación al comité y no estoy clara si lo que estoy diciendo es lo correcto o no. Entonces, en nuestro primer foro que tuvimos con los CTOs y conocimos las historias de todos los que estábamos ahí, me di cuenta que unos empezaban por un lado, otros empezaban por otro lado, otros empezaban por otro lado y todo estaba funcionando. Claro. Entonces, creo que las dos cosas se relacionan y son muy, muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que te da tranquilidad? Y volvés a lo básico. Todo el ser humano es individual y todo ser humano tiene necesidades diferentes. Lo mismo pasa en una organización. Claro. Y en la organización que esté viviendo en este 2020 es diferente a la que va a vivir en el 2021, es diferente a la 2023. Entonces, el lograr entender eso, que es tener que conectar todos estos puntos de la TEI, porque eso sí creo que es lo único que no cambia. O sea, si Claro. queremos que este tema sea sostenido, todos los puntos tienen que estar metidos en la ecuación. ¿Qué va primero, qué va después? No sé, pero Claro. debe estar. Y el tener a esa comunidad que te puede dar feedback también te genera tranquilidad. Claro. Porque definitivamente, tal vez yo estoy ahorita avanzando más en arquitectura estratégica, pero aquí del otro lado de la arquitectura cultural, y me sirve para saber qué puedo conectar en su momento. Entonces, genuinamente te digo, y lo estábamos también conversando hace unos días en los foros que hemos tenido de líderes con ustedes, el liderazgo colaborativo, no solamente dentro de la empresa, sino que afuera de la empresa, Claro. es sumamente importante para el desarrollo de cualquier organización de cara a lo que se viene, de cara a lo que estamos viviendo y a lo que se viene. Sin duda alguna. Y qué bueno que lo tocas porque nosotros estamos convencidos de eso. Tú nos has escuchado que somos muy vocales en ese sentido, porque sí creemos, le llamamos el liderazgo solidario 5.0, porque genuinamente estamos convencidos de que el modelo de estar trabajando individualista, egocéntricamente, independientemente, como le queramos llamar, no funciona, está caduco. Me gustó mucho que acaba de liberar Rax Soda con otro coautor un libro que se llama Everybody Matters, ¿no? Todos importan y está muy padre porque precisamente habla de lo que hemos estado hablando nosotros, de conectar ecosistemas
porque al final del día todos salimos beneficiados, en realidad, y no es por el aspecto de buscar ese beneficio de entrada, porque a lo mejor al principio estás gastando o invirtiendo más, pero en realidad si el ecosistema subsiste, todos subsistimos. Entonces, ese es un aspecto muy trascendente para el CTO, sin lugar a dudas, porque como hemos dicho también, Mónica, la transformación es de, con, por y para la gente. O sea, en realidad eso es. O sea, la transformación, tú tienes ahí detrás tuyo una gran cantidad de líneas y de producción y edificios y manufactura, etcétera, pero si las personas, y desde arriba hacia abajo, si las personas se transforman, la organización se va transformando, ¿no? Entonces, ese es Sí. el gran reto del CTO. Déjame regresar un poco a lo que te decían cuando tomaste la posición y con eso nos vamos a ir hacia la última parte de la charla, Mónica. Te decían, no tienes a nadie, ¿no? Empezaste sola, Mónica, y hoy por hoy tienes un equipo armado, ¿no? Y un equipo en vías de crecimiento, y como digo yo, el de transformación empieza a extender sus tentáculos, por decirlo de alguna manera, y tienes un equipo local, pero tienes equipos de proyecto en las áreas también, ¿no? ¿Cómo has venido evolucionando esa parte de crecer tu equipo? Mira, te voy a hacer, hoy hablábamos con el CTO, perdón, con el CDO y hacíamos un poco el análisis de cómo ha sido la ruta. Yo creo que ese es el tema de la evolución. Y yo le decía, aprovechando la época que estábamos justo iniciando los planes estratégicos del otro año, revisándolos, yo le decía, está claro que los primeros años, el primer ciclo, la primera fase ha sido de diseño. Yo le llamé construcción. Y ahora viene una etapa de maduración. Pero mi objetivo, de nuevo, si yo tengo claridad de que mi objetivo no es ser dueño de los temas, sino que es asegurar que la transformación sea sostenible, Claro, lo que yo voy a buscar y lo que hablábamos es que la organización desarrolle todos los capabilities. claro, Entonces, en el área yo tengo expertos y eso es lo que hemos estado, por lo menos esta ha sido un poco la estrategia que hemos estado buscando y sé que no soy la única, junto con otros sitios. Tengo expertos que los estoy haciendo multifuncionales porque mientras más sombreros tengan, es más beneficioso para la organización. Pero correcto. expertos en proyectos, en procesos, en cambio, en comunicación. Pero mi objetivo es que las áreas empiecen a generar esa expertise también. Entonces, Claro, ya tengo lo que tú decías, líderes de proyectos funcionales y no funcionales que reportan matricialmente aquí. El business partner de recursos humanos, que es clave porque al final son las manos en la ejecución y en la operación, que tenga y esté alineado a la visión de la transformación, darle ese sombrero de transformación y no solo el de la operación. Entonces ya empezamos a crear y esa es la idea, o sea, es irnos creando champions, pudiéramos llamarle, pero realmente claro. se conoce, Ujú. en la organización que pueda estar en cada una de las funciones y empezar a desarrollar capability. Sin embargo, mi sueño, le decía yo a mi CEO, es que todo líder realmente tenga esa Es visión un líder transformacional, claro. transformacional, Y es exactamente. donde estamos ligando cultura con la ejecución de los Exactamente. proyectos. Y fíjate, yo te voy a anticipar un poco algunos de los siguientes capítulos de esa historia y se los comparto a toda la comunidad de profesionales, porque lo hemos visto una y otra vez en las empresas del consorcio, pero déjenme platicarles esta personal, la que a mí me tocó vivir. Una de las que me tocó vivir, precisamente en una transnacional, me tocó ser director de un área que no existía, como bien te dijeron a ti, y en una de las unidades de negocio, en la unidad de negocio quizá menos relevante en ese momento de cara a portafolio, en esa transnacional. Y long story short, esa función se convierte en una transformación muy exitosa con un equipo pues muy respetable dentro de esa organización que evoluciona después a integrar dos unidades de negocio de esa gran empresa y el equipo crece como tal, que evoluciona después a hacerse una región latinoamericana y el equipo crece como tal y crece, digo yo, en número
y en crecimiento de satisfacción personal y profesional. Y después de ello llega y sigue adelante a convertirse en el centro de excelencia global de transformación para esta transnacional, que hoy por hoy tiene la posición en todas las regiones de la organización. Entonces, yo creo que con eso, una es, el siguiente capítulo precisamente es esta implementación sólida de esos siguientes pasos que quieres dar, Mónica, pero compartirles a la comunidad de profesionales. Esa es la manera correcta de hacerlo, como lo está haciendo Mónica, porque no es recomendable gastar para transformar. Todo el año entrante, Mónica, vamos a estar hablando mucho de perform y transform, o sea, de cómo transformamos mientras logramos esta optimización de la empresa por los tiempos tan difíciles que se nos vienen, ¿no? Pero es bien importante como Mónica, precisamente ir generando la cultura, ir generando los capabilities, ir ampliando los equipos, etcétera, para que puedas realmente transformar de una manera muy óptima, ¿no? Sin embargo, y con eso quisiera hacerte una pregunta hacia el cierre, Mónica. Algo que yo he visto experimentado en mi persona, pero he visto en todos los CTOs que he tenido el honor de acompañar, es que todos los CTOs o todas las personas y los profesionales que se involucran en el equipo de transformación, cuando vemos en retrospectiva, hay un crecimiento, como decía yo, aceleradísimo en lo personal y en lo profesional. Se convierten en ejecutivos más completos, más holísticos, de unas capabilities más integrales e integrados entre sí. Y eso es lo que hemos observado. La voz del CTO precisamente busca dar evidencia y testimonio de ello, Mónica. No sé, ¿tú qué percibes de esa evolución a la fecha? Lo que has visto en ti, lo que has visto en otros colegas, etcétera. Sin duda, o sea, sin duda. Y creo que la razón de ese crecimiento, que es total y absolutamente natural, se debe a que nosotros somos la única área funcional, por decirlo así, que tenemos la misma visión que el CEO. O sea, tener esa visión 360, que esa es nuestra responsabilidad, Sí. me genera un compromiso para entender todo el negocio. Correcto. Para empezar, pero también un permiso para poder involucrarme en todo el negocio. Entonces, ya no solamente estoy oyendo, entendiendo, prestando atención a todos los planes estratégicos, sino que también puedo empezar, porque es mi rol, a conectar y decir, mira, pero aquí deberíamos de conectarlo con y empezamos a trabajar. Entonces, a mí me fascina, o sea, este rol es magnífico y es lo que le cuento a toda la gente que llega aquí a mi área, y además ellos lo están viviendo, ellos lo viven. Claro. Porque nos permite ver toda la cadena de valor, pero también toda la cadena de gestión. Claro. Vemos la estrategia, pero también la parte táctica y también la parte operativa. Hasta el primer colaborador. Vemos todo, absolutamente. Y yo lo he visto, porque también otro principio que hemos conversado tú y yo, y es lo ideal, es que busquemos gente dentro de la organización para esta área. Sin duda. Apalanca el desarrollo de la gente también. Ellos ya tienen un rol de función y no, o sea, me imagino que es como la película de la Matrix, se toma la pastillita y de pronto, o sea, ampliaste la perspectiva y tenés chance y total responsabilidad para poder entender toda la organización. O sea, lo que yo he aprendido en estos meses es exponencialmente más veloz y más amplio, más profundo que lo que yo llevaba en mis más de 10 años de experiencia, sin duda. Y fíjate, a lo mejor puede ser un poco redundante, pero me gustaría que nos dejaras con una recomendación a los profesionales de recursos humanos que a lo mejor están detectando ese extra que quisieran dar, ese extra que quisieran aportar a la organización. ¿Cómo los invitarías a que exploren precisamente la carrera de CTO? Mira, yo creo que el rol de recursos humanos naturalmente debe de irse transformando. O sea, cada vez el recursos humanos antes era probablemente una persona de servicio y cada vez más hablamos de que debe de ser un socio estratégico. Entonces, el ser socio estratégico para realmente llegar a serlo
es entender el negocio, cuál gestión. Entonces, por eso, digamos, los business partners enfocados en un negocio, su enfoque es que sean mini gerentes de alguna manera que apoyen total función. Entonces, yo creo que la persona realmente apasionada por los recursos humanos, por los recursos humanos desde su parte estratégica, le va a hacer falta esa conexión, porque uno naturalmente entra en un choque. O sea, yo viví todo el tiempo, estuve en la parte más estratégica, discutiendo el mapa estratégico de personas, y había un punto donde ya no puedes. O sea, hay un punto donde uno no lo puede hacer, entonces le toca hacerlo y tiene que empezar a conectar con el área, etcétera. O sea, realmente el rol de CTO, si alguien tiene esa frustración, porque realmente es un poco frustrante, el rol de CTO te lo permite. Y yo creo que incluso una persona sentada en una posición de desarrollo organizacional, por ejemplo, puede llevar a una mesa ejecutiva la necesidad del rol. Ese es el punto. Ajá, y puede decir que es necesario. Claro, porque fíjate lo relevante que nos estás compartiendo, Mónica, es puedes crecer en ese impacto 360, puedes aprender de esa vista de 360, puedes tener un impacto y dejar tu legado en la organización a total compañía, pero también puedes, digamos, potenciar tu crecimiento profesional y estar en la silla del comité directivo como te toca hoy estar a ti, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la invitación. Hay una comunidad importante, Mónica, te digo, de profesionales de recursos humanos que están en esta evolución y que siguen estos live streams. Para ellos está aquí la invitación el día de hoy de Mónica, pero también para el resto de los profesionales en la comunidad, precisamente para como bien nos compartías, Mónica, estamos ahí para apoyarnos, para compartirnos, porque en realidad cada ruta es distinta, no hay temas de competitividad, hay temas de colaboración, porque hoy por hoy eso es lo que necesitamos hacer con este liderazgo, no solo transformacional, sino un liderazgo solidario, ¿no? Entonces, pues Mónica, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este live stream, en la serie de La Voz del CTO, una voz muy cercana con BTC. Te agradecemos mucho que haya estado aquí el día de hoy. Gracias, Miguel. Siempre es un gusto hablar contigo, realmente. Muchas gracias y gracias a todos. Realmente la invitación queda abierta, como dice Miguel, y el camino es fascinante. Es totalmente. No hay más nada que decir, comunidad. Con ello, les agradecemos mucho su atención y nos vemos aquí en la próxima emisión de Livestream de BT Consortium. Buenas tardes.